Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar en el que estaremos presentando el tema de reconstrucción mamaria con músculo dorsal ancho. Y queremos agradecerle al doctor Zamudio por habernos brindado su asesoría en el desarrollo de esta presentación.
introducción en la que estaremos definiendo algunos conceptos básicos y dándole un poco de contexto histórico. Hablaremos también de la anatomía, de las indicaciones y selección de pacientes, de la técnica quirúrgica paso a paso, el manejo postoperatorio y complicaciones, resultados funcionales y calidad de vida, y como último nuestras conclusiones. Y bueno, como introducción, me gustaría comenzar definiendo qué es una reconstrucción mamaria. Este es un procedimiento quirúrgico que busca restaurar la forma, el volumen, la simetría y la apariencia del seno después de una mastectomía. Esta reconstrucción puede realizarse utilizando implantes de silicona o con tejido propio de la paciente. Esto va a depender de varios factores como la anatomía individual, las preferencias personales y también tratamientos adicionales que requiera la paciente. La reconstrucción mamaria, además de abordar el aspecto físico, también tiene un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional de la paciente. Y bueno, me gustaría que conocieran un poco el contexto histórico de las reconstrucciones mamarias. Los primeros intentos se realizaron a finales del siglo XIX. En 1884, el cirujano Frances Bernoulli realizó los primeros intentos documentados. En estos primeros intentos, él utilizó tejido de una mama sana transferido mediante un pedículo superior para formar la otra mama. En 1889, William Halsted realizó la primera mastectomía radical como método para combatir el cáncer de mama. Aquí podemos ver un paper quirúrgico de William Halsted, publicado en 1921, y el tema es que él estaba completamente en contra de la reconstrucción de la enfermedad. Luego, a inicios del siglo XX, en 1917, se comenzaron a emplear injertos de grasa, principalmente del abdomen y regiones glúteas. En 1963, Cronin y Gero realizaron los primeros implantes de silicona para aumento estético. Esto abrió la puerta a su uso en reconstrucciones mamarias. Luego, en la década de 1970 a 1980, se desarrollaron los primeros colgados para reconstrucción mamaria, destacando el colgajo del dorsal ancho descrita su aplicación para reconstrucción por Olivari en 1976. Y bueno, con el paso de los años, todas estas técnicas han ido avanzando, han ido evolucionando y en la actualidad la reconstrucción mamaria es parte integral del manejo oncológico multidisciplinario. Y bueno, como mencioné anteriormente, la evolución de todas estas técnicas ha llevado a que actualmente los tipos de implantes de silicona para recrear la forma del seno. Además, también en algunos casos se utiliza un expansor tisular antes de colocar el implante definitivo para poder estirar la piel. También está la reconstrucción con tejido autólogo, en la que se utiliza tejido de otra parte del cuerpo de la paciente, ya sea del abdomen, de la espalda o de los muslos, y esta técnica puede ofrecer una apariencia y una sensación un poco más natural. Y bueno, el otro tipo sería implantes más tejido autólogo, en la que pues ya se combinarían ambos elementos. En este tipo de reconstrucción, el tejido autólogo cumple una función de cobertura, protección y aportación de piel ausente, mientras que el implante otorga el volumen y la forma. Ahora hablaremos sobre una breve historia del colgajo de dorsal ancho en la reconstrucción. El colgajo del músculo dorsal ancho fue inicialmente descrito por Higinio Tanzini en 1896 para reconstruir defectos del tórax después de una amputación de mama. En esta época los procedimientos eran muy radicales con amplias resecciones de piel, músculos y tejidos circundantes. Los conocimientos de vascularización, injertos de piel, eran limitados, pero más tarde, en la primera mitad del siglo XX, se exploró su nuevo uso para efectos de la pared torácica, cobertura tras resecciones de tumores y para mitigar complicaciones. Las técnicas han ido evolucionando a pesar del tiempo y podemos ver entre estas evoluciones la miocutánea versus la suelo muscular, que se añadió la isla de piel que es la micutaneous flap, al músculo para reemplazar los defectos de la piel, no solo el volumen muscular. También tenemos el uso combinado con implantes, que debido a que el músculo por sí solo muchas veces no aporta suficiente volumen para las mamas grandes, se combinó con implantes
o para lograr la forma deseada. Para aumentar el volumen autólogo sin implantes, que se desarrollaron versiones extendidas del colgajo que incorporan lo que es la grasa o extensiones cutáneas o lumbares. También tenemos las cirugías más conservadoras para la reconstrucción parcial, que con la adopción de las mastectomías con conservación de la piel, se empieza a usar esta técnica de reconstrucción parcial o de oncoplástica, donde el colgajo del dorsal ancho puede servir para lo que es rellenar defectos locales o dar cobertura, no necesariamente para una reconstrucción completa. Y por último, también tenemos la reducción de la de la morbilidad y las técnicas de preservación, que estas es para el uso del colgajo de perforador toracodorsal, que preserva más que todo el músculo. También la versión Poplar, que son las giratorias del colgajo para mejorar lo que es la orientación, así minimizar lo que es las cicatrices o reducir injertos de piel visible o de zonas de textura. Tenemos la reconstrucción total y la parcial. En la reconstrucción total es especialmente útil cuando la piel residual tras la mastectomía es insuficiente o ha sido irradiada y no cuando otras opciones autólogas son viables. Mientras que la parcial, el dorsal ancho, puede ser utilizado para lo que es rellenar defectos localizados y así corregir las asimetrías, evitar contracturas y devolver lo que es el volumen en zonas específicas. Ventajas, ahora vamos a hablar sobre las ventajas, limitaciones y la confiabilidad. Entre las ventajas tenemos que la anatomía es relativamente constante y el pedículo vascular seguro. Buena cobertura en pacientes irradiadas y mejora la cicatrización. Versatilidad, que se puede utilizar solamente músculo, también se puede utilizar músculo más piel, más grasa, con implantes, con expansor o sin implantes. Mientras que en las limitaciones tenemos los volúmenes limitados si no se añade lo que es más grasa o implantes, y así puede no ser suficiente para mamas grandes. Las cicatrices donadoras grandes en la espalda y también el impacto funcional del músculo dorsal ancho. La confiabilidad es baja, incidencia de la necrosis del flap cuando la técnica es bien realizada y suficiente durabilidad en términos estéticos y funcionales. Ok, buenas noches. Entonces, vamos a hablar ahorita de la anatomía y variantes anatómicas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de la anatomía de la mama y sus límites anatómicos. Podemos decir que su borde medial está formado por el borde lateral del esternón, mientras que el borde lateral corresponde a la línea medio axilar. El límite superior está determinado por la segunda costilla y el límite inferior por la sexta costilla. Es importante mencionar que la mama descansa sobre la fascia pectoral profunda y se encuentra separada del músculo pectoral mayor por el espacio retromamario, lo que permite cierto grado de movilidad sobre la pared torácica. Siguiente, por favor. Ok, ahora, hablando sobre la anatomía del músculo dorsal ancho, su origen se encuentra en las apófisis espinosas de las vértebras T7 a L5. También podemos encontrar el origen en la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y en las costillas novena a la duodécima. Es importante mencionar que en algunas personas también el músculo dorsal ancho puede presentar un origen accesorio en el ángulo inferior de la escápula. Siguiente. La inserción del músculo dorsal ancho se encuentra en el suelo del surco intertubercular del húmero. Además, tiene una relación estrecha con los tendones del músculo redondo mayor y del pectoral mayor, lo cual es importante reconocer durante la disección quirúrgica para evitar lesiones o confusiones anatómicas, porque están muy cerca. Siguiente.
En cuanto a las funciones de este músculo, podemos decir que extiende, aduce y rota medialmente el húmero, actuando principalmente sobre la articulación del hombro. También eleva el cuerpo hacia los brazos, como ocurre al escalar o al usar muletas, por ejemplo. También contribuye a la inspiración forzada cuando fija la cintura escapular y eleva el tórax. Siguiente, por favor. Y ahora continuamos con las zonas vasculares del músculo dorsal ancho. Este músculo tiene una irrigación muy rica y constante, lo que explica por qué estos son uno de los colgados más seguros en la cirugía reconstructiva. En la imagen podemos ver cómo su irrigación se organiza en distintos angiosomas, que no son más nada que unidades tridimensionales de tejido irrigadas por una arteria fuente y sus ramas perforantes. En el caso del dorsal ancho, el territorio principal depende de la arteria toracodorsal, perdón, que irriga sobre todo la porción proximal y lateral del músculo. Además, también recibe aportes secundarios de las arterias intercostales posteriores, que irrigan la parte media, y de las arterias lumbares que abastecen la región distal o inferior. Y también puede haber una contribución, pero esta sería una contribución menor, de la arteria torácica lateral que irriga la zona superanterior del músculo. Siguiente. Con respecto ahora un poco más específico acerca de la vascularización del músculo dorsal ancho, tenemos la arteria toracodorsal, las ramas perforantes de la arteria subcostal, las ramas perforantes dorsales de las arterias intercostales posteriores, novena, décima y onceava, y las ramas perforantes de las tres primeras arterias lumbares. Siguiente, por favor. Con respecto a la clasificación vascular realizada en 1981 por Max y Nahai, tenemos que el músculo dorsal ancho es de tipo quinta. Esto significa que el músculo está irrigado por un pedículo vascular dominante, acompañado de varios pedículos segmentarios secundarios que contribuyen a su perfusión. Siguiente, por favor. Una vez terminado con las arterias, ahora vamos con las venas. Tenemos las venas toracodorsales, ramas de la vena subescapular, venas intercostales y las venas lumbares. Siguiente. Ahora continuamos con los nervios. Tenemos el nervio toracodorsal C6 a C8, rama del fascículo posterior del plexo braquial, y esto tiene la importancia quirúrgica de que preserva el nervio en las linfadenectomías axilares para poder mantener la función muscular. Siguiente. Ya para terminar la sección de la anatomía, tenemos las consideraciones anatómicas de este músculo en la cirugía. Tenemos primero sus dimensiones, que es un músculo ancho, que es triangular, que cubre la región lumbar y parte inferior de la espalda. Con respecto a su grosor y tejido adiposo, que es muy variable según la constitución de cada persona. En este caso, en cirugía reconstructiva, el colgajo del músculo debe incluir tanto piel como grasa para poder aportar volumen. Y por último, el pedículo toracodorsal, que incluye tanto la arteria como vena como nervio, es esencial para la viabilidad del colgajo que se vaya a utilizar. Siguiente. Ok, ahora hablando un poco de lo que serían las indicaciones y la selección de pacientes. Siguiente. Bueno, tenemos que el colgajo del dorsal ancho es una excelente opción reconstructiva, especialmente en las pacientes que han tenido una mastectomía por cáncer de mama, ya que nos va a permitir restaurar volumen y forma utilizando propio tejido de la paciente. También está indicado en mujeres que hayan perdido este tejido debido a accidentes o cirugías previas, donde el tejido local ya no sea viable. Y por último, siguiente. Tenemos también en pacientes que no cuenten con suficiente tejido adiposo abdominal o de otras zonas donantes, por ejemplo, en mujeres muy delgadas que no lleguen a ser candidatas a las reconstrucciones. Otra gran indicación es en pacientes que han recibido radioterapia previa en el tórax y en estos casos el colgajo dorsal ancho aporta un tejido que está bien vascularizado, lo que va a mejorar la calidad del lecho quirúrgico y disminuir las complicaciones del daño que tuvieron por la radiación. También es ideal en las pacientes que desean una reconstrucción con tejido autólogo, ya sea porque no pueden o no desean utilizar las prótesis mamarias. Siguiente. En cuanto a la selección de pacientes, para seleccionarlas adecuadamente debemos valorar distintos aspectos como lo es si tienen el antecedente de la radioterapia, la calidad y disponibilidad del tejido local y de áreas donantes,
También si requieren de aporte adicional de tejido vascularizado para optimizar esta reparación. También depende de las preferencias que vaya a tener nuestra paciente, su anatomía y su tipo de cuerpo. Y algo fundamental también sería la evaluación multidisciplinaria entre cirujanos oncólogos, reconstructivos y otros especialistas para definir la mejor estrategia individualizada para nuestra paciente. Y básicamente, en resumen, el colgajo del músculo dorsal ancho va a seguir siendo una herramienta versátil, pero será mucho más útil en casos complejos, irradiados o con limitaciones de tejido donante para ofrecer resultados estéticos y funcionales con bajo riesgo de complicaciones mayores. Ok, ahora la técnica quirúrgica paso a paso. Siguiente. Primero hay que saber que esto es un procedimiento que debe ser sumamente sistemático, eh, porque no solo estamos trabajando con, con una técnica que tiene su grado de complejidad, sino que también el resultado va a condicionar mucho la autoestima de la paciente, ¿no? Entonces, empezamos con el marcaje preoperatorio, ¿no? Siguiente. Ajá, el marcaje preoperatorio. Cuando vamos a hacer o sea, cuando tenemos a la paciente en la sala preoperatoria, que vamos a marcarla, vamos a hacer los siguientes pasos, ¿no? Con un Sharpie o con un marcador, vamos a delimitar el borde anterior del músculo dorsal ancho, la cresta ilíaca y la línea de sostén. Este es sumamente importante porque con esta vamos a en esta es donde vamos a esconder la cicatriz, ¿no? Lo cual eh, es algo que a las pacientes les aporta bastante porque cuando tienen una situación que tienen que, ¿saben? Para que no sea visible, básicamente. Bueno, siguiendo, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a diseñar un óvalo o un pádel longitudinal a las fibras del músculo, del mismo músculo, ¿no? Esto lo vemos en la tercera imagen, en la de la derecha, ¿no? Y además vamos a marcar el trayecto del túnel eh, por el cual va a pasar el músculo. Vamos con el siguiente. Entonces, llega el posicionamiento, ¿no? Para hacer la incisión. Primero vamos a tener a la paciente en decúbito lateral. Aquí es para realizar las incisiones, sobre todo el dorsal ancho, ¿no? Y después se cambia a supino para el inset. Entonces vamos a tener un abordaje anterior primero, que sería elevar parcialmente el colgajo desde la axila en supino y luego girar para finalizar la disección dorsal y ahí al final regresar a supino para el inset, ¿no? Siguiente. Entonces, la elevación del colgajo. La incisión es una disección subfacial identificando el borde anterior del dorsal ancho, que al final lo terminamos marcando preoperatoriamente, pero igual. Bueno. Después vamos a despegar cráneo caudal y anteroposterior para mantener la hemostasia y hay que identificar y proteger el pedículo toraco-dorsal en la axila, ¿no? Siguiente. Entonces, siguiendo con el punto de la elevación del colgajo, la longitud del pedículo, ¿no? Aquí vamos a liberar ramas segmentarias y seccionar la inserción humeral del dorsal ancho, que se le conoce como tenotomía, y aquí no podemos comprometer el mismo pedículo, ¿no? Entonces, el PADEL, miocutáneo estándar, ¿no? Del músculo, que incluye también tejido graso dorsal o músculo puro sin piel. Eh, es- Esto solo en caso de que la cobertura cutánea torácica sea adecuada, ¿no? Entonces, en caso del nervio toracodorsal, aquí el manejo es un poco controvertido porque, por ejemplo, la denervación puede disminuir la animación, pero existe animación tardía aún en colgajos denervados. Entonces, bueno, varios grupos recomiendan preservarlo de rutina
y solo seccionarlo si aparece animación sintomática. Siguiente. Ok, ahora vamos con la transferencia al tórax y la confección del bolsillo. Aquí, pues, una vez elevado el colgajo, como lo mencionó mi compañero, lo trasladamos al tórax a través de un túnel axilar amplio y así evitando siempre torsiones o compresiones del pedículo toracodorsal. Siguiente. Ahora, el tipo de bolsillo mamario dependerá del plan reconstructivo. Puede ser subpectoral tradicional, donde el dorsal ancho pues, va a cubrir el polo inferior y medial del implante, o prepectoral, que en este vamos a utilizar la matriz dérmica acelular para aportar soporte y cobertura cuando el espesor cutáneo lo permita. Siguiente. Y bueno, en cuanto al inset y la conformación de la mama, pues en este paso el colgajo del dorsal ancho, ya sea con o sin la isla cutánea, se moldea para recrear así el cono mamario. Y este pues se fijan puntos claves como el surco inframamario y los polos medial e inferior, cuidando pues que no exista tensión sobre el pedículo. Siguiente. Y bueno, si se necesita más volumen, pues se coloca un sizer para evitar disculpe, para verificar la simetría y luego pues se va a implantar el expansor o el implante definitivo. Y aquí el dorsal ancho pues aporta una cobertura bien vascularizada, lo que va a disminuir el riesgo de contractura capsular frente a un implante sin protección. Y pues nuevamente aquí pues tenemos que surge como alternativa útil lo que es la matriz dérmica acelular en casos que pues respaldada tanto como la evidencia clínica como por modelos experimentales que ambos pueden ser igual de útiles ya que la zona va a estar bien vascularizada. Y también es que cuando se requiere pues, una mayor proyección o volumen, especialmente en mamas pequeñas o irradiadas, puede utilizarse un FALD, que es decir, un Fat Augmented Latissimus Dorsiflap, que esto consiste pues, en añadir un lipoinjerto intraoperatorio y así se va a lograr pues, resultados estéticos y funcionales más consistentes para la paciente. Siguiente. Y bueno, en cuanto al cierre del sitio donante y el control de seroma, pues ya finalmente se realiza lo que es el sitio donante, el cierre del sitio donante, donde el dorso, utilizando suturas de anclaje o lo que se conoce como quilting, entre la fascia y el panículo o las llamadas suturas de tensión progresiva, van a reducir significativamente la formación de seromas, el volumen drenado y la estancia hospitalaria de las pacientes. Además, pues la colocación de drenajes va a complementar el control y algunos estudios como el que tenemos aquí en pantalla han demostrado que la fibrina sumada a las suturas de quilting pueden disminuir aún más pues el seroma, aunque siempre se debe valorar su costo y el riesgo asociado del mismo. Y bueno, dentro de lo que investigamos, pues estudios randomizados, como este también que presentamos, confirman la eficacia de estas técnicas frente al cierre convencional. Siguiente. Y bueno, el cierre pues se va a complementar por planos, dejando uno o dos drenajes de la región dorsal y si es necesario un drenaje adicional en el bolsillo mamario, según sea la necesidad del paciente, de la paciente. Siguiente. En cuanto al manejo posoperatorio, tenemos en las primeras 72 horas la monitorización, en donde una vez finalizada la operación se cubre el pecho con ungüento antibiótico a lo largo de las incisiones. Se envuelve la pared torácica superior con un apósito de aplicación holgada que se puede cambiar en 48 horas después de la operación y luego cada día durante 2 semanas. En cuanto a los antibióticos, la profilaxis en perioperatoria, habitual es una dosis de cefazolina, en donde no está indicada prolongar antibióticos profilácticos de manera rutinaria. En cuanto a los drenajes de succión, generalmente se mantienen en su lugar hasta que drenen menos de 30 mililitros en un periodo de 24 horas durante 2 días seguidos. Tenemos ambos drenajes que podemos utilizar, el Blake y el Jackson Pratt, en donde ambos drenajes constan de un
tubo flexible que se coloca dentro del sitio quirúrgico, un conector y un reservorio de succión o pera. La diferencia de estas es que en el Jackson Pratt el tubo tiene orificios que recogen el líquido, mientras que en el Blake el tubo tiene varios canales internos que permiten un drenaje más continuo y reducen el riesgo de obstrucción. En cuanto al posicionamiento, hay que evitar presión sobre el colgajo. El paciente puede estar semisentado. Hay que evitar abducción, exceso de extensión del hombro en las primeras y segundas semanas, según la indicación quirúrgica. En cuanto a la fisioterapia, para fortalecer las extremidades superiores, se utiliza y realizar ejercicios de rango de movimiento que se inician dentro de la primera semana posoperatoria. En cuanto a las complicaciones, la complicación más común y el motivo principal de reconsultas es el seroma, que es una colección de líquido seroso dentro de una cavidad residual postquirúrgica. Esto se puede prevenir mediante las suturas de quilting o de fijación, que son suturas que se colocan entre el colgajo de piel subcutánea y la fascia subyacente, eliminando el espacio muerto. El manejo del mismo es si es un seroma pequeño, solamente observación; si es sintomático, aspiración seriada por aguja; y si es persistente o recurrente, entonces se va a requerir drenaje más una reintervención si es necesario. En cuanto a otras complicaciones, en compromiso vascular tenemos la arterial y la venosa, en donde la obstrucción arterial procede a una isquemia. Se puede ver pálido, frío, sin sangrado al pinchar, relleno capilar lento o ausente. En cuanto a la obstrucción venosa, esto procede a una congestión venosa, en donde la sangre entra pero no puede salir. Este se va a ver violáceo, azulado, tenso, brillante. Puede drenar sangre oscura si se pincha, a comparación a la arterial que no se drena. El manejo es una exploración quirúrgica inmediata. En el hematoma puede causar compresión, entonces hay que evacuar urgente. Y en las infecciones, pues hay que monitorizar los signos locales y sistémicos. Para infecciones superficiales, tratamientos con antibióticos dirigidos. Si hay compromiso del implante o absceso profundo, entonces drenaje y posible retirada del implante. Hay que cultivar y ajustar los antibióticos. En la morbilidad del sitio donante, perdón, podemos ver dolor crónico, alteraciones sensitivas, debilidad en extensión, abducción del hombro, restricción del rango del movimiento, y la rehabilitación temprana guiada en las primeras 2 semanas, una movilización suave en la cuarta a sexta semana, fortalecimiento progresivo, y a los 3 meses ya el reintegro funcional casi completo. En cuanto a la contractura capsular, es una complicación asociada específicamente al uso de implantes debido a un desplazamiento o rotura del implante, o una infección protésica, en donde el manejo puede ser desde una capsulotomía o reposicionamiento o retirada del implante si hay una infección más avanzada. Bueno, si no nos han creído ahora todo lo que hemos dicho, créanlo a la ciencia. Entonces les traemos, pues, resultados funcionales y calidad de vida de los pacientes, pero se los traemos con estudios. Siguiente, por favor. Entonces, le traemos la comparativa de 3 estudios que han sido, pues, bastante buenos para nosotros, para poder leer y poder traerles esta charla. Y bueno, el primero de ellos es un estudio retrospectivo en el año 2016 que, bueno, utilizó un cuestionario validado, eh, y encontraron que de las pacientes reconstruidas con colgajo de dorsal ancho, obtuvieron puntuaciones tan altas como de entre 31 a 37%, en comparación a las que solamente fueron construidas con expansor de prótesis. Entonces, algo que queríamos aportar también es que, bueno, dentro del mismo estudio como tal, no se reportaron datos en cuanto a fuerza y movilidad, pero sí reportaron datos de calidad de vida. Tenemos, como les comentaba, las puntuaciones superiores en la satisfacción, en la imagen corporal de la paciente, en el bienestar psicosocial, comparado pues con la restauración solamente con el expansor. Entonces, el siguiente estudio también tenemos una revisión narrativa en el 2022, que este sí fueron
utilizaron pues datos para recolectar en cuanto a la fuerza y bueno, se vio que la fuerza sí tuvo una reducción objetiva, pero que esto no impactaba totalmente en el rango del movimiento, lo cual es positivo y que acciones de la vida diaria tuvieron un impacto subjetivo ambiguo, o sea que no como tal, pues no había un límite como tal de las actividades de la vida diaria. Y en cuanto a la calidad de vida, vimos que habían resultados estéticos satisfactorios, que había una baja mortalidad reportada y lo más importante es que, bueno, tenían una corta estancia hospitalaria. Y por último, tenemos un estudio que se realizó, un estudio en 2021, un estudio a largo plazo que em, reporta bajas tasas de complicaciones mayores en cirugías y hubo también, lo más importante, una recuperación adecuada de la capacidad motora del brazo. Esto obviamente se dio con la fisioterapia y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y en cuanto a la calidad de vida, las pacientes reportaron alta satisfacción con el resultado estético y funcional en cuanto a la calidad de vida física y emocional. Siguiente. Entonces, un resumito de los estudios que les hemos traído es que, bueno, las pacientes que se someten a la reconstrucción mamaria con colejo dorsal ancho suelen reportar un alto nivel satisfactorio con el resultado estético y calidad de vida. También a pesar de que puede existir una reducción medible de la fuerza del hombro para ciertos movimientos, esto no limita el rango de movimiento ni se traduce tampoco a dificultades de actividades de la vida diaria. Y lo último es que es una opción sólida y versátil y es beneficiosa especialmente para pacientes que han pasado por algún proceso de radioterapia o que tienen pues limitaciones o accidentes en el área de la mano. Bien, ahora las conclusiones. La reconstrucción mamaria con colgajo de dorsal ancho continúa siendo una de las alternativas más versátiles y confiables dentro del arsenal reconstructivo. Su principal fortaleza radica en la constancia anatómica de su pedículo, la relativa facilidad técnica de su disección y su capacidad para adaptarse a múltiples escenarios clínicos, desde ya sea reconstrucciones inmediatas, postmastectomía, hasta casos diferidos, pacientes sometidas a radioterapia o cirugías de rescate tras el fracaso de otras técnicas. El colgajo dorsal ancho ha demostrado a lo largo de la historia su vigencia, evolucionando hacia variantes como el colgajo extendido, el FALT y las técnicas de perforador, que permiten mejorar el volumen, disminuir la movilidad y obtener resultados estéticos más naturales. Estas innovaciones lo han consolidado no solo como una opción de rescate, sino también como una primera elección en pacientes con limitaciones abdominales, contraindicación para colgajos libres o en quienes se busca cortar tiempos quirúrgicos. No obstante, su uso pues no está exento de complicaciones y tenemos el seroma en la zona donante, el cual continúa siendo la complicación más frecuente, junto con la necrosis parcial, la infección y en los casos asociados a implantes, la contractura capsular. Sin embargo, con un adecuado manejo posoperatorio, selección de pacientes y optimización de la técnica, estas complicaciones pueden prevenirse o resolverse satisfactoriamente sin comprometer el resultado final. Hablando del contexto actual, la reconstrucción mamaria debe contemplarse dentro de un enfoque multidisciplinario donde el objetivo no es únicamente restaurar la anatomía perdida, sino también brindar a la paciente pues una mejor calidad de vida, una sensación de integridad corporal y un impacto psicológico positivo tras el proceso oncológico. El dorsal ancho, por su seguridad, adaptabilidad y resultados predecibles, representa una herramienta esencial para alcanzar estos objetivos. Y finalmente, pues mirando hacia el futuro, la integración de técnicas mínimamente invasivas para la obtención del colgajo, el uso combinado con injertos grasos seriados y la incorporación de protocolos de recuperación acelerada prometen optimizar aún más los resultados. Todo esto confirma pues que el colgajo de dorsal ancho, lejos de ser una técnica relegada, sigue ocupando un lugar protagónico en la cirugía reconstructiva mamaria
y probablemente mantendrá su relevancia en las próximas décadas. Muchas gracias. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si me tocaba hablar a mí, pero no me han dicho nada, pero voy a hablar. No, miran, les felicito, la presentación está muy buena, lo han investigado muy bien, y todo lo que han escrito es una realidad. A veces uno cuando pasa por la facultad, cuando nos tocaba a nosotros, eh, había muchas cosas que tú veías y realmente uno a veces se preguntaba si realmente eso o sea, se hace o no se hace. Y la verdad sí, yo soy cirujano plástico del oncológico, por eso tal vez el doctor Cuquier les pidió que yo les asesorara con esto y es una de las técnicas que yo probablemente más uso en la reconstrucción mamaria, tanto en la reconstrucción mamaria tardía como en la reconstrucción mamaria inmediata. No hay mucha gente en Panamá que lo haga, creo que del oncológico de los cuatro que estamos, tal vez yo soy el único que lo hace. Em, eso nos habla de que tal vez no es, porque ustedes ponen ahí en las conclusiones que era una técnica fácil, realmente no es fácil. Em, tiene muchos detallitos anatómicos que es importante conocer bien y tienes que tener muy, muy presente cuando vas a hacer la reconstrucción. Pero una cosa que sí les quiero recalcar, que es una técnica, el colgado dorsal ancho es extremadamente seguro, eh, es un tejido súper noble, tú lo puedes jalar, hablan de que no lo puedes torcer, sí, pero a veces es necesario porque la anatomía de la persona, no todas las pacientes que nosotros vemos con la mastectomía, no todas las incisiones son iguales. A veces, por ejemplo, los cirujanos viejos hacían mastectomías en donde la cicatriz es una cicatriz súper alta, entonces a veces uno tiene que modificar un poco el pad de colgado dorsal ancho que tú diseñas para mover y a veces tienes que rotarlo y es una rotación que no te deja muy, o sea, pareciera que va a ser peligrosa, pero la nobleza del colgajo y la buena irrigación hace que uno tenga muchísima confianza en el mismo. Es un colgajo que tú lo agarras, lo estiras, lo aprietas, encima le pones abajo un expansor y le pones líquido al expansor y eso queda con cierta presión y o sea, cicatriza muy bien, el cuerpo lo tolera súper bien. Así que realmente es un colgajo muy seguro. La irrigación del colgado dorsal ancho es buenísima. Eso hace que el riesgo de infecciones postoperatorias sea extremadamente bajo. Yo en 10 11 años, infección como tal, creo que nunca he tenido y esto lo hago muchísimo tanto en el oncológico como afuera. Las del oncológico las hacemos más de manera tardía porque no es tan común hacer reconstrucciones grandes al momento de la mastectomía. Pero afuera también lo hacemos mucho. Hay algunos factores que nos ayudan a decidir cuándo lo hacemos, cuando van a quitar mucho tejido mamario, cuando es una paciente que tiene un tumor relativamente grande y va para radioterapia, porque la protección que él te brinda para sobre todo para soportar la radioterapia es muy buena. Así que yo lo felicito, es una técnica que para nosotros los cirujanos plásticos es muy buena para la reconstrucción mamaria, no ha perdido valor. em, las, la, también uno tiene que decirle al paciente, vas a perder un poquito de fuerza y se lo explicas muy fácilmente. Tú le dices, mira, si antes puedes levantar con ese brazo, para simplemente dar un ejemplo, tú antes levantabas no sé, un saco de 100 libras, ahora vas a poder levantar un saco de 95 o 90 libras. Es decir, se va a perder un poquito la fuerza, pero no es tan relevante para alguien que vive nuestro día a día típico nuestro. Si ya tú eres un escalador profesional o eres un gimnasta profesional, pues ahí no te conviene porque vas a perder una fuerza y un movimiento importante. Pero en general es muy noble, las secuelas son muy, muy bajas, las complicaciones también son muy bajas, inclusive ustedes hablan del seroma, sí, el seroma es algo que vemos, pero es cuando se presenta, que sobre todo se presenta en la espalda, es súper sencillo de tratar, uno lo aspira un par de veces, cada vez lo que aspiras es un poquito menos, sí hay que utilizar algo de compresión en la espalda cuando se forma el seroma y lo drenas, por ejemplo, poner le llamamos es como un foam, se llama Topifoam, pero es como un foam, le pones el brasier y eso hace que
con los drenajes constantes y la presión del brasier, el seroma vaya disminuyendo. Pero la verdad está muy completa su presentación, lo felicito. Y si tienen alguna pregunta, no sé qué viene, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto puedo ayudar. Doctor, yo sí tenía una pregunta. ¿Es necesario que las pacientes hagan algún tipo de fisioterapia antes de la operación o o sea, alguna preparación No, previa? la única preparación previa, porque mira, de hecho, por ejemplo, hay muchos detalles que ustedes tocaron. Hay cositas que, por ejemplo, yo no hago en particular. Por ejemplo, hacer la tenotomía del tendón es, siento que es muy riesgoso. eh, Siento que tú meterte allá, cuando uno está normalmente está trabajando en la espalda y tienes al paciente de cúbito lateral con el brazo en el avión, que es el separador este que es elevado, que hace que el brazo esté hacia arriba, el trabajar en ese hacia la axila es un hueco. Tú estás trabajando literalmente en un hueco. Tú tienes que tratar de despegarlo lo más que puedas hacia ahí arriba para poder que el colgajo te llegue suavemente hacia la parte de adelante. Si tú eh, si tú te pones a intentar cortar el tendón, que sí hay gente que lo hace, que sí hay gente que tal vez cuando se formó era una cosa preponderante, eh, eso yo no lo hago, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque siento que es muy riesgoso. eh, si nosotros al paciente después es necesario, porque nunca lo hice, o sea, cuando me formé en México nunca lo hacíamos y no veía complicaciones, no veía consecuencias y la animación era poca, sí había, pero era poca. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente, cuando el paciente ya tú pones el colgajo y hace toda la reconstrucción y pasa un año y medio, tú puedes, en ese momento, inclusive, si tú quieres cortar la circulación, porque quieres cortar el tendón y liberar todo para que el colgajo no se esté moviendo, tú lo puedes hacer. O sea, ya el colgajo se ha vascularizado con la zona de adelante, en la zona de la mamaria, y ya puedes cortar todo eso y la animación mejora. Restando tu pregunta, no es necesario hacer ninguna terapia preoperatoria. Hay cosas que hacemos muy sencillos que sí disminuye el riesgo, por ejemplo, de infecciones, y hacer unos baños con clorexidina, que eso ya es una cosa súper sencilla. Haces de 2 días antes de la cirugía, haces baños 2 veces al día con el jabón y el día antes de la cirugía, antes de ir al hospital, la paciente se baña, o sea que son 5 baños y eso nos ayuda con el riesgo de infecciones postoperatorias. Pero hacer una terapia preoperatoria o fisioterapia preoperatoria no, solamente esto que les comento. Y postoperatorio sí, obviamente hay que ir a fisioterapia, porque tú al principio le pides al paciente no me muevas mucho el brazo, porque me los vas a estirar o se puede mover, o se puede desgarrar algo acá adentro, porque tú fijas el colgado dorsal ancho al surco generalmente. Y si está moviendo mucho el paciente, puede sangrar o algo. Y sí hay que hacer terapia postoperatoria, porque algunas pacientes, como hacen mucho caso, el hombro se les congela un poquitito, entonces hay que mandarlas a que hagan su fisioterapia. Pero operatoriamente no. Gracias, doctor, por contestar la pregunta. Bueno, una vez más, gracias doctor por su apoyo en esta presentación. Gracias a todos también por conectarse y bueno, espero que pasen una linda noche. Chao, doctora. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Éxitos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.